en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370, despierta tu fe, una emisora de Radiorama de Occidente. Apostólicos busca, conoce, ama. Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, sigue a Jesús. Agradezco enormemente el favor de su atención semana a semana en este programa que, como usted ya ha visto, dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de San Juan Neumann y San Raimundo de Peñafort, que, bueno, la semana pasada, una disculpa, por motivos de salud no pude estar presente, pero, bueno, está pendiente esta información y me gustaría que la pudiéramos escuchar el día de hoy. Además, como usted ya sabrá, estamos a unos cuantos días, bueno, el lunes, de que llegue a Guadalajara la reliquia de San Judas Tadeo, y si no sabía, bueno, no se preocupe, que a lo largo de los diferentes programas de Apostolicus 1370 le estaremos informando los detalles y datos curiosos sobre este santo tan socorrido por muchas personas, ¿no? Entonces, así que lo invito a que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, no olvide que puede escucharnos al sintonizar en su radio el 1370 de amplitud modulada, pero también, si no tiene un radio a la mano, acuérdese que a través de apostolicus.com o desde cualquier dispositivo móvil, puede ser su celular, si tiene una tablet o incluso desde su computadora mientras está trabajando, mientras está haciendo alguna otra actividad, bueno, desde ahí nos puede escuchar en tiempo real y va a encontrar ahí todos los contenidos preparados para usted. De igual manera, le recuerdo la invitación a que nos siga, particularmente en Facebook, en Siguiendo los Pasos de, para que se comunique con nosotros, nos escribe y nos cuente si ha tenido algún favor recibido por intercesión de algún santo en particular o del que estamos hablando en esta semana o la anterior. Todo lo que usted nos quiera platicar nos va a dar mucho gusto que se ponga en contacto con nosotros. Recuerde, Siguiendo los Pasos de en Facebook. Y bueno, para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. Comenzamos. En la semana del 12 de enero, bueno, comenzamos el día 12 con San Arcadio Mártir. Se le celebró el día del 12 de enero, como les menciono, y bueno, él durante la persecución desencadenada por el emperador Diocleciano, que ya hemos hablado en varias ocasiones, escapa de su ciudad, Arcadio, y se va a Cesarea de Mauritania. Ahí se entrega a la autoridad cuando un pariente es capturado en su lugar, en lugar de San Arcadio. Bueno, un pariente de él decide entregarse a la autoridad y bueno, también al haberse negado a ofrecer sacrificio a los dioses, en este caso San Arcadio, pues bueno, él es martirizado y muere entre las torturas en el año 304. El mismo día se celebró a San Antonio María Pucci, sacerdote. Bueno, él, cuyo nombre de seglar era Eustaquio, fue apodado por todos el curita. Él, pues bueno, era gran devoto de la Virgen. Durante 48 años fue párroco de San Andrés en Villarregio y bueno, él fue precursor de las nuevas formas de organización de los laicos. Él murió de neumonía en el año 1892 y fue canonizado por Juan XIII en el año 1962. El día 13 de enero se celebró a San Hilario, obispo de Poitiers y doctor de la Iglesia. Bueno, San Hilario, él fue filósofo y literato pagano de familia acomodada, bastante acaudalada, pero él se convierte al cristianismo en el año 345. Como obispo de Poitiers, bueno, él se opone a la herejía arriana que contesta la doble
naturaleza de Jesús, divina y humana, y bueno, él padecería el exilio por defender la verdad a Jesucristo. Entonces, por un lado, San Hilario. Ese mismo día se celebró a San Remigio, obispo de Reims. Él, bueno, fue nacido como ciudadano romano, pero vivió como obispo cristiano en Reims, en una Galia, ya invadida por los francos, y bueno, entre arrianos y paganos. Su papel de evangelizador duró más de 70 años, tuvo una labor incansable en la que logró convertir y bautizar incluso al rey Clodoveo en la Navidad del año 1500. Del 1500, bueno, murió digámoslo así, en olor a santidad por la gran cantidad de personas a las que convirtió, por lo tanto él era muy querido, y bueno, su contribución a una gran misión que fue apoyarnos para llevar la palabra del Papa a todos los hogares. El día 14 de enero se celebró a San Félix de Nola, sacerdote. Bueno, él nació, como les menciono, en Nola en el siglo III. Él igualmente, como ha ocurrido en otras ocasiones que les he platicado, es hijo o fue hijo de un rico padre sirio. Él decide hacerse sacerdote, pero bueno, pues como ocurrió en la época, sufrió de torturas a partir de las persecuciones del Imperio Romano, y bueno, él al contrario, o en lugar de ceder a esa militar, bueno, él fue confiado a San Benito de Nurcia, de quien fue discípulo predilecto. Se convirtió en abad de Subiaco, fundó un monasterio en Francia, y se inspiró más bien la congregación benedictina de los mauristas, que fue exterminada durante la Revolución Francesa. El mismo 15 de enero se celebró a San Juan Calibita, monje. Él fue hijo de aristócratas, vivió en Constantinopla en el siglo V. A la edad de 12 años, él huye al monasterio de los ascemetas, cuya regla de vida era el evangelio que siempre llevaban consigo. Durante algunos años, inicia una vida de mendicante justo frente a la casa de su padre, sin ser reconocido. El mismo 15 de enero también se celebró a San Pablo, primer ermitaño. Usted habrá escuchado en alguna ocasión, sobre su conversión, ya que él, era Saulo. No sé si recordará cuando hablamos sobre San Esteban, protomártir, o el primer mártir del que tiene registro la Iglesia Católica. Justamente Saulo, en aquel entonces, después San Pablo, él fue uno de los que estuvieron persiguiendo. Él perseguía a cristianos hasta antes de su conversión. Entonces, en sus biografías se sabe poco, pero él fue el primer ermitaño cristiano. Él vivió en Egipto entre los siglos III y IV. Era un noble que se escapó en el desierto por las persecuciones, ya que él se había convertido. Y en su larga vida de soledad se consagró a la lectura orante de la palabra de Dios y a la generosa penitencia a favor de sus hermanos. El 16 de enero se celebró a San Marcelo I, papa y mártir. Su pontificado ocurrió del año 308 al 309. Él vivió las persecuciones de Diocleciano y de Galerio, estos dos emperadores. Él, fue contestado por los rigoristas, mostró el rostro misericordioso de la Iglesia al readmitir a los que habían abjurado su fe, previo a haber recibido y cumplido una penitencia. Él murió siendo mártir, fue martirizado en el exilio. También el mismo 16 de enero se celebró a Santa Priscila, fundadora del cementerio homónimo sobre la Vía Salaria. Esta santa romana del siglo I es un poquito difícil de identificar, porque ella dentro de la historia, como se ha tratado de biografiar, ella podría haber sido la esposa de Aquila, comprometida en la primera evangelización cristiana, pero también pudiera ser la fundadora del cementerio homónimo, o el cementerio de Santa Priscila, que estaba en la Vía Salaria, que
que acogió a San Pedro en su casa. Entonces, aquí hay variaciones en la historia, pero según otros podría haber sido también una esclava liberada. Entonces, el mismo 16 de enero se celebró a San José Vaz. De su vida, él fue el primer indio beatificado. Él, su vida se desarrolló entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, él fue apóstol de la isla de Ceilán, actualmente Sri Lanka, y en aquel entonces, como sabemos o ya hemos platicado en alguna ocasión, era una tierra de persecuciones y totalmente anticatólica, entonces bastante complicada para evangelizar. Él fundó los oratorianos y el Papa Francisco lo canonizó en el año 2015. El día de ayer, 17 de enero, se celebró a San Antonio Abad. Él, es considerado el padre del monaquismo, protector de los animales y modelo de vida cristiana. San Antonio Abad, nacido en Coma, Egipto, alrededor del año 250, dedicó su vida al Señor. Por su capacidad de sacar de las llamas del infierno a las almas de los pecadores, el día de su fiesta, es decir, el 17, se encienden hogueras en su honor. Pero también yo creo que usted escuchó en su parroquia que también se les dio la bendición a los animalitos. Si usted se fija en las imágenes de San Antonio, generalmente lo va a encontrar la imagen de San Antonio, pero con un cerdito alrededor. Hay ahí un tema entre las biografías y la historia y una confusión el por qué luego se le conoce como el patrono de los animales, pero esto se debe a que su congregación se dedicaba justamente a criar ganado porcino, y por esto es que luego se le relacionó al menos en la iconografía o en las imágenes que hay de él, es que se le coloca a un cerdito. Si usted se fija, va a haber muchas versiones de San Antonio, pero en todas o en la mayoría aparece un cerdito. Entonces, habrá escuchado usted en las parroquias de traigan a sus mascotas, traigan a sus animalitos a bendecir, justamente porque se celebra San Antonio Abad. Y finalmente el día de hoy, 18 de enero, se celebra a Santa Prisca, fundadora de la iglesia Prisca sobre el Aventino. Según una antigua tradición, ella habría sido bautizada por San Pedro y, como dice su nombre romano, habría sido la primera mujer en el occidente en testimoniar con el martirio su fe en Cristo. Ella fue decapitada hacia la mitad del siglo I. Entonces, con esto concluimos el repaso semanal del Santoral. Es momento de ir a un primer corte comercial. Lo invito a que continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Juan Neumann. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Lo invito a que este fin de semana no se pierda el semanario, a que lo adquiera en su parroquia o también en los puestos de revistas. ¿Qué va a encontrar en él? Va a haber información sobre las reliquias de San Judas Tadeo, que estarán a partir del lunes en Ocotlán, luego van a estar en Tlajomulco y en otras comunidades. Aquí en Guadalajara va a estar en la catedral el próximo viernes 24. Lo invito a que conozca el recorrido, también encontrar información de coyuntura social interesante y sobre todo los eventos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hoy sábado en Nuestra Señora de la Paz, el concierto ecuménico. Entonces, toda esta información, ¿dónde la va a encontrar? En el semanario. Suscríbase si no quiere que fue a mi parroquia y que ya no había. Si quiere asegurar su ejemplar, suscríbase por un bajo costo anual y en el ejemplar del semanario que adquiera, ahí encontrará toda la información. El próximo 24 de enero, que como le decía es viernes, es la festividad de San Francisco de Sales, que no solo es el patrón de los salesianos y salesianas fundados por San Juan Bosco,
sino que es además patrono de los periodistas y escritores. Entonces ese es el día en el que el Papa va a dar a conocer un mensaje con vistas a la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Entonces, todo esto y más lo va a encontrar ahí en el semanario. Lo invito a que lo adquiera cada semana, los domingos en su parroquia o también en los puestos de revista. Y bien, vamos entonces a comenzar con la biografía de San Juan Neumann. A él, bueno, como le mencionaba, a él se le celebró en la semana anterior, el día 5 de enero. Su nombre completo es Juan Nepomuceno Neumann Levi. Él nació el 28 de marzo de 1811 en Prachatitz, Bohemia, actualmente la República Checa. Él fue bautizado el mismo día de su nacimiento. Sus padres se llamaban Felipe Neumann e Inés Levi. Ellos, bueno, tuvieron 6 hijos. De entre ellos 3 abrazaron el estado de religioso, por decirlo de alguna manera. Wenceslao, hermano redentorista, como Juan, y también una hermana que llegó a ser superiora general de las Hermanas de la Caridad de San Carlos Borromeo. Bueno, Felipe es concejal encargado, el papá de San Juan, fue concejal encargado del cuidado del bosque y de la beneficencia del municipio. Inés era una mujer piadosa que iba todos los días a misa, no faltaba nunca a la casa de las oraciones de la mañana y de la noche, y la acción de gracias antes y después de las comidas, el ejercicio de virtudes, ayuno, limosna, oración y meditación. Ahora, ¿quiénes son los redentoristas? Bueno, es una congregación del Santísimo Redentor fundada por San Alfonso. Es un instituto religioso, pero también misioneros cuyo fin es, seguir el ejemplo en cuanto a la predicación de la divina palabra a los pobres, como él dijo a sí mismo, ¿no? Me envió a anunciar la buena nueva a los pobres, como decía San Alfonso. Entonces, esta congregación en la que formaban parte tanto Wenceslao como San Juan Neumann. Entonces, Juan a los 7 años ingresa a la escuela municipal del lugar donde él nació, allá en el territorio actual de República Checa. Era muy aplicado, de mucho talento y de carácter serio. Entonces él era muy amigo de aprender no solo en los libros y en la escuela, sino también en la naturaleza, que era lo que le apasionaba realmente. A los 10 años es admitido a hacer la primera comunión. Por un tiempo, él ayudaba todos los días a misa y comulgaba con la frecuencia que le permitía su confesor. Los 3 sacramentos de la penitencia, Eucaristía y confirmación los recibió 3 años antes de lo acostumbrado en su localidad, que estamos hablando de los años al principio del siglo 1800, ¿no? Entonces, a los 12 años él va a Budweis, actual Budjovic, para asistir al instituto, en el que transcurren 6 años dedicados al estudio de humanidades o de enseñanza media. En esta época Juan vivía como pupilo en una casa particular. Digamos que no le fue muy bien, lo pasó tan mal que estuvo a punto de dejar los estudios, de dejar la escuela. Entonces fue que su padre le proporcionó un mejor lugar para vivir y estudiar más a gusto. Entonces, ya cumplidos los 18 años, en el año 1829 termina los 6 cursos de humanidades. Entonces él estuvo bajo la dirección de los monjes cistercienses de Hohenfurt, allá mismo en donde estudió, en Budweis, y los 2 cursos reglamentarios de filosofía los recibe con ellos, que eran los necesarios para poder escoger una carrera superior. Era forzosamente tomarlos con ellos si él aspiraba a otra carrera. Entonces, aunque de niño él había deseado ser sacerdote, tenía el temor de no ser admitido en el seminario, ya que solo admitían en aquel entonces a 20 alumnos por cuestiones en su momento políticas. Entonces él pensó o consideró la opción de comenzar la carrera de medicina, pero su madre Inés le insistió tanto que al final Juan no desistió de su llamada vocacional. De hecho, él fue admitido en el seminario y comenzó sus estudios sobre teología ya para el año de 1831.
Entonces él fue un estudiante bastante destacado, seminarista, muy brillante en todos los aspectos, y cuando él comienza el segundo curso de teología, pues movido por esa pasión de la lectura y los relatos de la obra misionera que realizaban justamente los misioneros redentoristas en Norteamérica, pues él siente fuertemente la vocación de misionero hacia aquellas tierras. Entonces, previendo su utilidad en su tiempo libre, pues se dedicó al estudio de los idiomas modernos, que en aquel entonces incluía en los 5 años del seminario, pues que él había aprendido 5 lenguas modernas, ¿no? Entonces, en su vida llegó a dominar 7 lenguas, además del griego y del latín. Entonces, a veces que eso es de admirar, ¿no? Porque aprender un idioma siempre requiere bastante tiempo. A veces no sabemos ni hablar el propio, entonces pues cuando alguien habla más de un idioma es algo bastante admirable, y en este caso pues 7 lenguas más griego y latín no eran sencillas. Entonces, aunque la teología la comenzó, como les platicaba, ya en Budweis, bueno, pues ahí no estuvo más que un año, porque él pide ser trasladado al seminario mayor en Praga, precisamente porque le facilitaba el aprendizaje de las lenguas, esta inquietud, especialmente el inglés, que era el que le interesaba para poder venir para acá, ¿no? Entonces, finalmente, pues ya no, cuando no hubo cursos de inglés, pues comenzó a estudiarlos por su cuenta, ¿no? Entonces, en este seminario estudia otros 3 cursos de teología. Ya para el año 1835, que contaba con 24 años de edad, termina su carrera, abandona Praga y vuelve a su pueblo natal. Entonces, pero aquí, bueno, según se tiene registro, él regresa triste y desconsolado porque él pues pensaba ordenarse allí mismo y en ese mismo año, pero pues resulta que el obispo estaba enfermo y le comunican que pues ya no se necesitaban más sacerdotes. Entonces pues escribe a todos los obispos de Europa ofreciéndose, pero pues no recibió respuestas positivas, entonces tenía que esperar. Entonces, aún sin ordenarse y tras esta situación que estaba viviendo, para mayo del año siguiente, es decir, en 1836, se embarca pues en un viaje a América con solo $40 en el bolsillo. Actualmente diríamos se fue de mochilazo, ¿no? Entonces, bueno, después de escribir a diferentes obispos americanos, Monseñor Dubois, obispo de Nueva York, le recibe con los brazos abiertos. Él le da una respuesta afirmativa o positiva para esta solicitud. ¿Por qué? Porque él necesitaba un sacerdote para atender a los numerosos inmigrantes de habla alemana que había en su diócesis. Entonces, pues miren, como el caminito ahí Diosito nos va guiando, ¿no? Entonces, en este caso también a San Juan lo fue poniendo donde era necesario que él estuviera. Entonces, para ese mismo año, un mes después, es ordenado subdiácono, 5 días más tarde como diácono, y al día siguiente, el día 25, o sea, tan solo 6 días después de haber llegado, es ordenado sacerdote. Entonces, su primer destino fue Búfalo, aunque antes pasó una breve temporada en Rochester para atender pues a los alemanes que allí había, ¿no? Pero a este mismo lugar, bueno, pues es destinado el redentorista Prost. Entonces, pues ahí surge una muy buena amistad entre ellos que le mueve pues meditar un poco el entrar a la congregación de los redentoristas, ¿no? Entonces, pero pues dadas las necesidades que eran inmediatamente urgentes, decide que esta idea tenía que esperar, ¿no? Entonces, llegado a Búfalo, pues Juan Neumann le es encomendado el área de Williamsville, a 20 kilómetros al norte de Búfalo. Entonces, pues pronto se fue a vivir un poquito más cerca del lugar, y pues él tenía a cargo una extensión territorial, digámoslo así, de 900 kilómetros cuadrados. O sea, su trabajo era sobrehumano, era demasiada la cantidad de personas a las que él tenía que atender en esa gran cantidad de territorio. Y bueno, él desde el principio pues comenzó por construir iglesias y escuelas. Entonces no olvidemos que son años donde se comienza a poblar la gran extensión de América del Norte. Entonces todas estas personas que
digámoslo así, o la vida que tenían, ¿no?, en las famosas películas del oeste, bueno, pues todas estas áreas empezaban a poblar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensó? Bueno, Juan pensó en su hermano Wenceslao para que le ayudara con esta tarea de construir estructuras necesarias para atender las necesidades de los pobladores del lugar, que cada vez iban aumentando. Entonces, pues para el año de 1839 se unen y se juntan estos dos hermanos, Wenceslao y Juan. Entonces, poquito antes de cuando ellos se juntaron, cuando fue que Juan estuvo de nuevo en Rochester, sustituye durante una temporada a Prost, quien le había sucedido en este lugar, y bueno, a él pues le entusiasmó la manera como él y los demás redentoristas pues llevaban su apostolado, ¿no? Y comenzó a pensar ya en serio su entrada a la congregación. Entonces, cerca de la Pascua del año 1840, Neumann cae enfermo como consecuencia de la gran cantidad de trabajo que tenía, y para terminar de reponerse pues pasa una temporada en Rochester, ahí en la casa de los redentoristas, donde definitivamente decide que ese va a ser su camino. Entonces pide la admisión a su amigo Prost y es aceptado. Entonces ya para el año de 1840 es enviado a Pittsburgh para comenzar pues su noviciado. Entonces lo trasladan antes de terminar este noviciado a Baltimore, ahí hace sus votos, y para el año de 1842 es el primer redentorista profeso en América, y su hermano Wenceslao, que entró también al noviciado un poquito después, pues sería su hermano coadjutor. Entonces él pues bueno, cuando lo mandan a Baltimore, para que se den una idea de la enorme tarea que tenían, era atender a los 4,000 católicos alemanes que había en esa ciudad. Entonces en el mes de marzo del 844 es nombrado superior de Pittsburgh y párroco de la iglesia de Santa Filomena, donde bueno pues tenía la encomienda de terminar la construcción de esa gran iglesia. Y él pues, que era lo que le gustaba más a Juan Neumann, era pues dedicar su tiempo al confesionario, a la predicación, a la visita de enfermos, ya que periódicamente él y sus compañeros pues se desplazaban al campo para atender a los católicos alemanes, y atendía también las clases de religión en las escuelas. Entonces, hablando en cifras, bueno, en Nueva York, Juan era uno de los 36 sacerdotes, para que se den una idea, que estaban destinados a atender en aproximadamente 200,000 católicos. Entonces, pues su iglesia, digámoslo así, o el área que le correspondía, se extendía desde Nueva York, que iba desde Ontario hasta Pensilvania, ¿no? Entonces su iglesia no tenía ni campanario, ni estaba pavimentada, pero eso realmente, las condiciones, no era algo que les importara en absoluto, que interrumpiera, obstaculizara su labor. Entonces, al final, bueno, pues él por aquel entonces compone 2 catecismos para escuelas, es nombrado superior y párroco de la casa de San Alfonso de Baltimore, que era la casa principal de la provincia. También fundó algunos clubes de los que son amigos los alemanes, asociaciones y organizaciones de tipo espiritual y social, para que pudiera llevarse a cabo la vida parroquial, pero en diferentes aspectos, aquí combinando las diferentes actividades de la época y también del lugar, ¿no? Entonces, digamos, ya para cuando él es nombrado obispo, él tiene, bueno, un lugar en el primer Concilio Nacional Plenario de Baltimore. Él era considerado como el especialista en la organización de la educación católica y de las escuelas parroquiales, porque él se le encomendó la elaboración, como les decía, de los catecismos, en uno de ellos que unificara los criterios para todas las diócesis en América del Norte. Entonces él, bueno, hace que se prediquen misiones en todo el territorio de su diócesis, y él mismo participaba en ello, ¿no? Se incluían las actividades con esmero,
y también participaba en el seminario mayor. Él pues es un espacio de 5 años que se las arregla para ver terminada la parte exterior de la catedral. Si se fijan, combinaba diferentes actividades, entonces es por eso que es luego invitado para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María en el año 1854, donde bueno, aprovechó el viaje a Praga para ir a Praga y bueno, ser recibido por el emperador. Entonces también acude a su casa natal, abraza, puede volver a ver a su padre, a sus hermanos, bueno, a su hermana más bien, porque su hermano ya estaba por acá por las mismas tierras, y pues por allá él, sin saberlo, ya era conocida toda la labor que él tenía del otro lado del mundo, ¿no? Entonces para el año de 1860, mientras él caminaba por la calle, le da un ataque de apoplejía, el que lo fulmina y fallece, sin que ni siquiera pudieran administrársele los últimos sacramentos. Cuestión irónica para lo que él se dedicó todo el tiempo, particularmente atendiendo a gente pobre. 5 días estuvo el cadáver de Neumann expuesto a la veneración de los fieles. Ocurrió un desfile ininterrumpido de gente de todas las clases y condiciones sociales que quería despedirse de su padre y pastor. Él es enterrado el día 9 de enero en la cripta de la Iglesia Redentorista de San Pedro en Filadelfia, y su tumba se convierte entonces en un centro de peregrinación. Entonces, en resumen, este sacerdote, nacido en Bohemia, se naturaliza estadounidense y llega a ser obispo de Filadelfia. Cuida de los migrantes católicos y establece el primer sistema de escuelas diocesanas en Estados Unidos. Esta es digámoslo así en pocas palabras, toda la labor que él realizó, ¿no? Para el año de 1921, el Papa Benedicto XIV publica un decreto de la heroicidad de las virtudes. Para 1963 lo beatifican el Papa Pablo VI y es canonizado por este mismo Papa en el año 1977. Entonces, el comercial, continúe con nosotros siguiendo los pasos de Regresamos. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, y como le había adelantado al inicio del programa, en este segmento vamos a hablar sobre San Raimundo de Peñafort, a quien se le celebró el día 7 de enero. Bueno, él nació en Barcelona, España, entre los años 1175 y 1177. Algunas biografías incluso sitúan su fecha de nacimiento en el año 1180. Bueno, él murió el 6 de enero de 1275 y fue el tercer maestro general de la Orden de Predicadores, conocidos como los dominicos. Él fue jurista y consiguió el doctorado en Derecho. También fue confesor y asesor personal del Papa Gregorio IX y amigo del rey Jaime I. Él escribió la Summa Juris Canonici y Summa Decasivu como apoyo a los canónigos y confesores. Él se dio a la tarea de crear las constituciones de la Orden de Predicadores y lo que logró pues en gran manera, ¿no? Él murió en el convento de Barcelona, pero bueno, vamos a ver a detalle su biografía, ya que, como les decía, él nace en el castillo de Peñafort, cerca de Barcelona. Él posiblemente, ya les mencionaba, hay una variación en donde indican que pudo haber nacido en el año 1175. Siendo joven ingresa a la comunidad de la Catedral de Barcelona pues para irse preparando al presbiterado, ¿no? A los 20 años asume la enseñanza de las artes liberales, es ordenado presbítero y cerca de los 30 años se dirige a Bolonia a perfeccionarse en ciencias jurídicas. Es allí donde obtiene el doctorado en Derecho Civil y Eclesiástico. Estando en Bolonia, bueno, habría conocido a Domingo de Guzmán y pues así como la vida y misión de los hermanos, ¿no? Entonces él pide a su obispo Berenguer de Polú la creación de una comunidad de dominicos. Segundo retorna a la capital de Cataluña, donde como eminente jurisconsulto, ya con el doctorado, bueno, se dedica a la enseñanza del derecho. Es tenido como un árbitro por excelencia en pleitos y litigios. Entonces el obispo, pues a partir de esto le nombra canónigo de Barcelona
y participa en la unificación de la liturgia de Roma. En el año de 1222, él renuncia a la canonjía y entra a la orden de predicadores, optando así por una vida de evangelización y de predicación. Entonces, un año después, en 1223, colabora con Pedro Nolasco y con su amigo el rey Jaime I de Aragón en la fundación de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Son conocidos como los mercedarios. Si usted no ha oído hablar de ellos, bueno, su misión es rescatar a los cristianos cautivos por los musulmanes. La principal característica de los mercedarios era, bueno, vestir el hábito blanco, el escapulario y la esclavina, seguir la regla de San Agustín, prometerse a quedarse como rehenes en un lugar cautivo si su fe peligraba y a realizar una buena acción sin esperar nada a cambio. Esta orden, bueno, se extendió, estamos hablando particularmente en España por este santo, pero la Orden de la Merced estuvo también en Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal y España. Entonces también llegó incluso a América Latina en 1519, donde se fundaron conventos en México, en Cuba, en Brasil, Perú, Chile y Ecuador. Entonces, en la actualidad, la Orden de la Merced está presente en diferentes países, incluso también en Argentina. Entonces, pues cuando ellos fundan esta orden en el año 1223, pues bueno, era con la intención de liberar, como les decía, a los cristianos cautivos y esclavizados por los islamitas. Entonces San Raimundo de Peñafort es invitado por Gregorio IX a Roma para trabajar en la elaboración del Código de Derecho Canónico Medieval. Entonces, aquí empezamos a ver de las grandes obras de este santo. Luego regresa él a Barcelona y mientras permanece allí, el capítulo general de Bolonia de 1238, bueno, lo eligen como maestro de la orden. ¿Cuál era su tarea primordial? Bueno, la de dotar a la orden con constituciones fijas y estables, que era lo que les adelantaba al inicio, ¿no? En la síntesis de su biografía, ¿no? Que él se encarga de realizar las constituciones y los reglamentos dentro de la orden, y por sus labores y la reputación de la que ya gozaba, pues se le ofrece el cargo de obispo. Él se rehúsa tanto la invitación que le hace Gregorio IX para los arzobispados de Tarragona en España y el de Braga en Portugal. Ambas fueron rechazadas por San Raimundo. Debido a que él padecía algunas enfermedades, convoca en Bolonia en el año 1240 para presentar su renuncia, la cual es aceptada. Él vuelve a su región, crea 2 institutos para la evangelización de mahometanos y judíos. Uno se ubicaba en Murcia y otro en Túnez. Entonces allí los hermanos se forman los hermanos en las costumbres y lenguas árabes y judías. Entonces él pide a Fray Tomás de Aquino un proyecto teológico que ayude a la formación y predicación de los hermanos en este campo, y es como nace la Suma contra Gentes. San Raimundo de Peñafort, bueno, él muere en Barcelona en el año 1275, el día 6 de enero, a los 100 años de vida. Él fue santificado por el Papa Clemente VIII en el año 1601 y hoy sus restos son custodiados en la catedral de la capital de Cataluña, allá en Barcelona. Y bueno, ¿qué nos podría decir actualmente San Raimundo? Bueno, desde su profesión de jurista, pues aportó en los ámbitos que se encontraba. Su visión y su capacidad no se centraron solamente en un solo proyecto, sino que él procuraba fructificar, digamos, o diversificar las soluciones para los problemas que habían en aquella época, pero que eso no significa que actualmente no pueda ayudarnos ese legado que él nos dejó en temas de derecho canónico. También él partió de una apertura a la colaboración, el saber el lugar de su misión y no el de buscar el protagonismo y el posicionamiento, de lo que a veces se acusa a ciertos personajes dentro de la misma iglesia. Pues bueno, él buscaba erradicar esto y él mismo lo hacía así, no buscaba el protagonismo ni ser
el principal, ¿no? Su semblanza espiritual, bueno, fue una de sabiduría, también se puede considerar de cercanía y de compasión hacia todos los que lo rodeaban, que bueno, por estas cualidades es que se le consideraba frecuentemente como un excelente consejero y encargado de resolver asuntos muy delicados. ¿Qué pudiéramos dar como datos adicionales o curiosidades sobre San Raimundo? Bueno, él fue atraído a la orden dominicana gracias a la predicación del Beato Reginaldo. Él era el prior de los dominicos en Bolonia y pues bueno, recibió su hábito en el convento en Barcelona cuando él había vuelto de Italia en el año 1222. Y como les mencionaba, fundaron esta orden de los mercedarios, pero también fundaron diferentes institutos en España, en Túnez, en los que se realizaba el estudio de lenguajes orientales con el propósito, pues bueno, de convertir a los moros y judíos. Entonces, también él fue el primer santo canonizado en la actual Basílica Vaticana por el Papa Clemente VIII, como les mencionaba, en el año 1601. Es considerado patrón de los juristas, particularmente de los juristas católicos. Se dice que durante sus exequias ocurrieron muchos milagros y bueno, él es su patronazgo, bueno, es el patrono de los abogados, como les decía, particularmente de derecho canónico, pero también se le considera patrono de las facultades de derecho y también es patrono de Barcelona y Navarra en España. Ya como recordarán, estimados radioescuchas, en programas anteriores pues les había mencionado que los patronazgos podían ser oficialmente otorgados por la iglesia, pero que también pueden ser por tradición y que pueden ser por oficios o profesiones, pero a la vez también pueden ser por zonas geográficas, como en este caso, digamos, el patronazgo que tenía por oficio o profesiones a los juristas, y por zona geográfica pues a Barcelona y Navarra en España. Entonces, bueno, su nombre etimológicamente significa aquel que es protector y buen consejero. Esto, digamos, su nombre viene de origen germánico y pues llevado a la vida que él experimentó, pues así lo cumplió, ¿no? El significado de su nombre lo llevó a la práctica. Entonces, bueno, hay templos, curiosamente no solo en España, en Madrid, Valencia, sino de los más importantes también se encuentran en Guatemala y en Bogotá, Colombia. Entonces, bueno, vamos a ir un breve corte, regresamos a siguiendo los pasos al regresar hablaremos de San Judas Tadeo, como ya le adelantaba, próximas fechas vienen su reliquia. No nos siga con nosotros en Apostolicus, busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus, busca, conoce, ama. No olvide que puede encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Recuerde la página oficial en Facebook Apostolicus o en Twitter, X y YouTube como Apostolicus MX. Y bueno, antes de pasar para platicarles sobre San Judas Tadeo, me gustaría hacer una breve reflexión sobre estos dos santos de los que tratamos en el programa del día de hoy, comenzando con San Juan Neumann, ¿no? Que pudiéramos reflexionar sobre él. Bueno, en primer lugar, pues como les había mencionado, a él se le reconoce por ser el primer santo en los Estados Unidos de América. Y citándolo, ¿no? Que lo que él decía, qué bien se está en la congregación y qué bien se vive en América. Aquí se puede amar mucho a Dios y trabajar y sufrir mucho por él.
y lo hacemos silenciosamente sin que el mundo se dé cuenta. Bueno, esto daba cuenta de lo que él pensaba y el gusto con el que trabajó y llevó a cabo esta labor en su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él, como les pudimos escuchar, su labor principalmente fue en favor de los inmigrantes pobres, ayudándolos con consejo y pues con su caridad, así como en la educación cristiana para los niños. Entonces pudiera ser que podríamos decir que él tomó en serio las palabras de nuestro Señor cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Él tuvo una excepcional capacidad, además de organización, que él utilizó para evangelizar. Entonces, por otro lado, bueno, vimos o escuchamos la reflexión, la biografía de San Raimundo de Peñafort. Bueno, él se destaca por su humildad, ya que consideraba él el orgullo como un gran peligro para el alma. Él demostró también amor por los pobres. Aquí encontramos un punto de conexión entre estos dos santos. Él además pues era una persona con un gran sentido de rectitud, con sabiduría en cuestiones de moral y de ley por su propia preparación, como les decía, en temas de derecho. Él tenía un gran celo evangelizador además y confesor, que era de las actividades que él más realizaba, y bueno, mostró valentía frente a las amenazas del rey y en contra de la fe, ¿no? Entonces su vida pudiéramos decir que es el ejemplo de cómo la fe y la razón pueden coexistir y complementarse, ya que es muy común luego intentar separar los temas, ¿no? Como cuando dicen que no se debe hablar de política, ni de fútbol, ni de religión, y mucho menos todos al mismo tiempo. Entonces, quien intenta separar la religión o su propia creencia de cualquier tema es porque no ha entendido que Dios está en todo y que absolutamente todo, ¿no? Y que no dejamos de ser católicos a ratos, o que solo podemos expresar nuestra fe estando dentro de la parroquia mientras estamos en misa, y saliendo ya va a seguir la vida como si nada y nada más aquí podemos hablar de Dios. No, al contrario, al salir es cuando debemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús y, como dicen los sacerdotes, no a vivir allá afuera lo que aquí hemos celebrado. Entonces esa sería la reflexión sobre estos dos santos, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando esta emisión del día de hoy, tengo información importante sobre la visita de la reliquia de San Judas Tadeo, que se llevará a cabo desde este lunes 20 de enero y hasta el lunes 3 de febrero. El cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, a través de una circular dio a conocer que las reliquias de San Judas Tadeo, apóstol de Jesucristo, pues estarán de visita en algunos templos de la Arquidiócesis, razón por la cual se otorgará indulgencia plenaria a los fieles que peregrinen con fe y devoción del 20 de Santiago Apóstol en Tequila, en San Judas Tadeo en Colinas de la Normal, en Bosques del Centinela en Zapopan, Santa Ana en la Calzada Juan Pablo II, San Juan Crisóstomo en la colonia Don Bosco, Vallarta en Zapopan, San Judas Tadeo en la colonia La Cureña en Zapopan y en San Cristóbal de la Barranca, así como en la parroquia del Señor del Monte en Jocotepec. Bueno, las reliquias realizarán también visitas privadas a los centros de readaptación social, estarán presentes en el Seminario Mayor de Guadalajara y los hospitales civiles. También dentro del programa se tiene contemplada una caminata para el 1 de febrero de La Cureña en Zapopan hasta San Cristóbal de la Barranca, y para el día 2 de febrero una cabalgata al Centro de Experiencia del Desierto, San Máximo el Confesor, en los pueblitos en San Cristóbal de la Barranca. Así que bueno, ya sabe, mi estimado radio escucha, esté pendiente de toda nuestra programación, porque no solo le iremos dando los detalles sobre la visita de esta reliquia, que por si no sabía o no tiene el dato, es un fragmento del hueso de uno de los brazos de San Judas, por lo tanto es una reliquia de primer grado, sino que también, bueno, tenemos además mucha información sobre la vida y obra, el legado de San Judas Tadeo, que sin duda pues es un santo a quien todos deberíamos imitar, ¿no? Como dice el eslogan del programa, imita a un santo. Bueno, si hay alguno a cual imitar, pues es a San Judas Tadeo.
Entonces ya estamos llegando así al final de la emisión del programa. Antes de irnos, quiero agradecerle mucho habernos acompañado. Le recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través del Facebook siguiendo los pasos de. También puede escuchar toda la programación, como le decía, buscar información sobre el recorrido, las fechas exactas en las que va a estar en todas estas parroquias que le mencioné, la reliquia de San Judas Tadeo, tanto en Facebook, en la página de Apostolicus, en Instagram, en Apostolicus-MEX, en Twitter o X, como se le conoce también, Apostolicus MX, en TikTok nos puede encontrar como @Apostolicus, igualmente el canal oficial en YouTube como Apostolicus MX. Recuerde que estamos este programa siguiendo los pasos de manera semanal, por lo tanto, pues bueno, le agradezco habernos escuchado el día de hoy, que haga contacto con nosotros a través de Facebook. Lo esperamos en la siguiente emisión en punto de las 2 de la tarde. Y como siempre también le extiendo la invitación a que continúe en la sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama.